El panorama político interno sudanés está protagonizado por tres grandes fuerzas, dos de ellas compuestas por partidos políticos con o sin representación en la Asamblea Nacional y un tercer actor que es el Frente Revolucionario del Sudán, que aúna a los grupos armados opositores al régimen de Omar al-Bashir. La incidencia de estos grupos armados en la política interna sudanesa puede ser explicada, aparte de otros factores, por la representación de uno de esos partidos, uno de esos grupos armados en la Asamblea Nacional. Pero antes de profundizar en los grupos armados, es menester entender la composición de dicho órgano de representación política, que es la Asamblea Nacional, que está dividida en 354 escaños. Esos escaños están divididos entre la coalición fiel al gobierno, al Partido del Congreso Nacional, y las fuerzas de la oposición reunidas bajo la denominación de Fuerzas del Consenso Nacional. En cuanto a la coalición gubernamental, está liderada por el Partido del Congreso Nacional, que encabeza a Omar al-Bashir, que ocupa el poder en Sudán desde el golpe de Estado que protagonizó en 1989. Tiene ideología islamista y ocupa 316 escaños de los 354 totales de la Asamblea Nacional, es decir, alrededor de un 90%, por lo que su hegemonía dentro de la representación política sudanesa es incuestionable. A este partido lo apoyan la Unión Democrática, liderada por Jalil Dakir, de ideología nacionalista árabe y con 4 escaños en la Asamblea General, que está disasociada de la Unión Democrática Origen, liderada por Sayyid Mohammed Osman el-Mirghani, de ideología nacionalista árabe, y con 2 escaños en la Asamblea Nacional. Aparte de estos dos partidos, existe un grupúsculo de facciones con una matriz común, que sin embargo se encuentra en la oposición, y son la UMA, Dirección General, con un escaño ocupado por el doctor Sadiq al-Hadi al-Mahdi, que actualmente es consejero del presidente, la UMA para la Reforma y el Desarrollo, con 2 escaños, uno de los cuales está ocupado por el Zahawi Ibrahim Malik, y la UMA Federal, liderada por Ahmed Babikr Nahar, actual ministro de Transporte, que ocupa el único escaño de esta facción política. Este grupúsculo hace referencia al coronel Abdelrahman, que actualmente es asesor del presidente Omar el-Bashir, y se considera que Abdelrahman está de alguna manera asociado al partido de la UMA, que pertenece a la oposición, por sus lazos sanguíneos bastante estrechos con el líder del partido de la UMA en la oposición, el imam Sadiq al-Mahdi. Pero al gobierno no solo lo apoyan partidos políticos, también hay grupos armados pacificados, como el Movimiento de la Liberación y la Justicia, liderado por Tijani Sisi, que aceptó el Acuerdo Global de Paz firmado en 2005 y ratificado en el Acuerdo de Doha de 2011, que proviene de la región occidental de Darfur. Y también está el Frente del Este, liderado por Musa Mohammed Ahmed, que está pacificado desde el año 2006, cuando se firmó el Acuerdo de Paz del Este, auspiciado por Eritrea, país que acogía la sede de la coalición de grupos armados procedentes de esta zona geográfica, es decir, el oriente de Sudán, que se oponían al régimen. Pasemos entonces a la coalición de las fuerzas opositorias, que están lideradas por Farouk Abu Aissa, que proviene del Partido Comunista de Sudán, que actualmente no tiene representación en la Asamblea Nacional, pero que en el pasado sí que tenía una gran influencia dentro del panorama político sudanés. Su líder actualmente es Mohammed Mokhtar al-Khatib. Aparte, también se coaliga dentro de las fuerzas opositorias el Congreso Popular, el Partido del Congreso Popular, liderado por el carismático y renombrado Hassan al-Turabi,
de ideología islamista suní y con una representación que asciende a 4 escaños en la Asamblea Nacional. Otro partido sin representación parlamentaria que se puede considerar dentro de la coalición de fuerzas opositorias es el partido nasirista liderado por Sati al-Hajj, que actualmente está encarcelado por motivos políticos, y el partido baathista sudanés liderado por Mohammed Rijadin, que tampoco tiene actualmente representación parlamentaria. El último grupo político dentro de la coalición, este sí con representación en la Asamblea Nacional, es el liderado por Imam Sadiq al-Mahdi, de la Umma Nacional, de islamismo, de ideología islamista suní, y con 2 escaños en la Asamblea Nacional. Este precisamente es el partido del cual se escindieron el grupúsculo de pequeñas fuerzas políticas que hemos visto anteriormente y que apoyan al presidente Omar al-Bashir a través del coronel Abdurrahman. Vayamos entonces a la composición del Frente Revolucionario de Sudán, que es el actor político que aúna a los grupos rebeldes armados aún activos en Sudán. Los grupos rebeldes podríamos dividirlos en 3, que son el Movimiento de Liberación de Sudán procedente de Darfur, que a su vez está dividido en 2 facciones, la liderada por Abul Wahid Mohammed al-Nur, que siempre se ha opuesto a cualquier tratado de paz, y la liderada por Minni Minnawi, que sí aceptó el acuerdo global de paz, pero recientemente ha rescindido de su compromiso y se ha sumado al Frente Revolucionario de Sudán. El Movimiento para la Justicia y la Igualdad procede igualmente de la región de Darfur y actualmente está liderado por Jibril Ibrahim, hermano de Khalid Ibrahim, que falleció en la ofensiva que llevó a cabo el Movimiento para la Justicia y la Igualdad junto con el Movimiento Popular de Liberación de Sudán, facción norte, en septiembre de 2011, meses después de la independencia de Sudán del Sur. Por último, en la coalición de los grupos armados tenemos al Movimiento Popular de Sudán para la Liberación Norte, facción norte, liderado por Malik Akkar, que es gobernador de la región del Nilo Azul, fronteriza con Sudán del Sur y tremendamente conflictiva. Es uno de los territorios donde están activos estos grupos armados. Este grupo rebelde tiene una facción política, tiene una representación política en la Asamblea Nacional que asciende a 8 escaños, que es la mayor representación en la Asamblea Nacional. Incluso mayor que cualquier grupo político de la coalición que hemos visto anteriormente. Y por último tenemos a los hermanos musulmanes con solo un escaño ocupado por Yusuf Nur al-Din.